Hola, ¿cómo están? Hoy seguimos con la lectura, hoy 30 de junio, alrededor de redes neuronales, el crecimiento en este conocimiento en redes neuronales con dos cosas, lectura al libro de Aurélien Guerón y práctica de codificación en lenguaje Python. Entonces, hoy queremos llegar a la página 479 del libro de Aurélien Guerón en su tercera edición, en la que habla sobre los perceptrones multicapa y retropropagación o backpropagation. Entonces, es decir, que entonces vamos a ver cómo cuando constituimos una red de perceptrones, una red neuronal de perceptrones llamada multicapa, eh, pues lo que podemos llegar a obtener, que es una clasificación no lineal, podemos llegar a obtener una clasificación no lineal y, y aquí nos va a mostrar también más sobre funciones de activación y derivadas de ellas, las funciones de activación como Heavisides, ReLU, sigmoid y tangente hiperbólico y las derivadas de ellas, mm, para luego ya seguir mañana con regresión MLP o multicapa mm, de perceptrones para hacer tareas de regresión o de predicción de variables continuas, variables numéricas continuas. Entonces ya hoy vamos a pedirle entonces que nos entregue la traducción de este, pero retomamos el de ayer sobre perceptrón para luego llegar a este. Entonces hacemos una práctica de 1 hora cada día, que vamos a ponerle aquí multicapa. Pues tomamos todo el texto y le pedimos que no lo traduzca a DeepSeek. Entonces vamos a ponerle aquí a DeepSeek que nos traduzca entonces este texto y nos dé una sugerencia de práctica de codificación del mismo. Recordamos la parte de perceptrón y completamos, hacemos práctica y luego trabajaremos con esta de constituir eh, redes neuronales donde cada neurona sea un perceptrón, o sea, multicapas de perceptrones, multicapas de perceptrones, pero siempre de manera secuencial, en este caso, que estamos en redes neuronales secuenciales. Vamos a poner aquí ya que está un poquito demoradito para entrar a DeepSeek, pero mientras él lo hace para traducir, entonces vamos a ir revisando la página sobre Perceptron. Recuerden que en este curso tienes la forma de que a través del Open Colab puedes acceder a editar el cuaderno asociado a este video a través de Google Colab. Voy a tratar de como de encontrar otro editor en línea también que nos pueda ayudar, que también nos pueda, que te pueda facilitar la no necesidad de instalar eh, el intérprete de Python como Visual Studio Code o Jupyter de Anaconda, aunque te recomiendo a ambos, es mejor tenerlos también. Sacar el rato a imprimir, perdón, a instalar en tu computador para trabajar de manera local o editar de manera local los cuadernos Jupyter Notebook. Aquí también, bueno, tenemos problemas como internet hoy, está un poquito más lento y vamos a ir ya ahora a el perceptrón. Entonces, habíamos dicho ayer que el perceptrón es una de las arquitecturas más simples de redes neuronales artificiales o RNA, redes neuronales artificiales ya por sus siglas en español, inventado en 1957 por Frank Rosenblatt. Aquí ya está apareciendo entonces la imagen Frank Rosenblatt trabajando entonces en esta constitución de redes neuronales de hace ya más o menos 80 años, eso es aquí casi años 60, entonces 40 y 25 más serían 65 años, algo así como 68 años hace que se inventó el perceptrón por Frank Rosenblatt como la primera red neuronal. Y se basa en una neurona artificial ligeramente diferente, ver figura 10.4, esta que tenemos acá, llamada unidad lógica de umbral. Unidad lógica de umbral. Unidad lógica de umbral, en ocasiones, unidad lineal de umbral, porque lo que hace, lo que puede hacer un perceptrón es hacer clasificación lineal, o cuando los datos, él trabaja muy bien, o va a predecir muy bien cuando los datos son linealmente separables. Entonces de ahí el nombre de unidad lineal de umbral. Y entonces ella tiene estas entradas x1 hasta xn
y unos pesos asociados a cada entrada, W1, W2 hasta WN, donde la neurona hace una suma ponderada de estas entradas ponderada por los pesos, es decir, el producto escalar entre las entradas que van a ser entradas numéricas continuas, es decir, tipo float para Python. Entonces aquí la diferencia con las neuronas lógicas de McCulloch y Pitch es que estas le pueden entrar no solamente dos entradas y binarias o discretas, sino estas le pueden entrar entradas no solamente dos, sino eh, las que quieras, las n entradas que quieras, y cada una ya no discreta, sino continua. Primera, y después de hacer la suma ponderada, en donde aquí nos dicen que algunos autores lo llaman a W0 de t igual a teta, y después pasa, después de la suma ponderada, a una función de activación o función step, así como nos da este gráfico, para luego darnos la salida. Entonces tenemos n entradas y una salida. Y a diferencia de las neuronas binarias clásicas, activación on-off en una TLU, eh, TLU, otra vez pongámosle aquí, la TLU que es la unidad lógica de umbral, por sus siglas ya en inglés, unidad lógica de umbral TLU, donde el T es de threshold, L de logic y U de unit o de unidad. Entonces, a diferencia pues, de estas neuronas binarias clásicas de activación on-off, en la TLU, las entradas y salidas son números o valores continuos. Las entradas y salidas son números o valores continuos y cada conexión de entrada tiene un peso asociado a W sub I y la TLU calcula una suma ponderada de esas entradas, donde esa suma ponderada, aquí la estamos denotando como Z, igual a W1x1, W2x2 hasta WNXN, es decir, la suma de los productos entre pesos y valores de entrada, que eso es vectorialmente el producto escalar entre el vector de pesos y el vector de entradas, o el vector o el producto matricial entre la traspuesta de la matriz de entradas y el vector W de pesos. La traspuesta de la matriz de entradas y el vector W de pesos, X super T por W. Luego aplica una función escalón como Heaviside o signo a Z para producir la salida H sub W de X igual a step de Z. Entonces, a la suma ponderada Z le aplica la función de paso para obtener a H sub W de X. Y las funciones escalón, ayer habíamos alcanzado hasta esta. La primera es la función de Heaviside, definida así, definida como a través de una función definida a trozos. En el primer trozo, para los z negativos, ella vale 0, y para los z no negativos, ella vale 1. Heaviside de z. La variable aquí la anotamos con z. Y aquí, para graficarla, habíamos utilizado importar a NumPy para los vectores, importar a Matplotlib para la visualización, crear una partición del intervalo menos 3,3 de 400 puntos, en este caso 400, aunque con 100 es suficiente, porque pues para nada más un intervalo tan pequeño y una función de escalón no se requieren tantos puntos, de hecho hasta 10 creo que es suficiente, sumámosle con 10 para que veamos la diferencia. Corrámoslo un momentico y veamos el experimento de cuando son poquitos puntos, cómo nos queda el gráfico. Y miren que nos queda, aquí nos queda como para valores negativos y aquí un poquitico de valores positivos, quedó la función valiendo 0. Entonces, para poder hacerla más precisa, le pones, bueno, pongámosle entonces 20 puntos de partición regular, y ya se nos vuelve un poquitico mejor alrededor del 0. Mire que todavía sigue pasando a los positivos. Entonces, agreguémosle, entonces, ya, pongámosle 200 puntos. Entonces, ya con 200 puntos, ahora sí. Entonces, ya con eso nos muestra que en los valores negativos ella vale 0, en los valores positivos y en 0 ella vale 1, y entonces formando este escalón, la función de Heaviside, que es como un escalón unitario. Luego la función signo, vamos también a hacer aquí ya con una Matplotlib esta, la función signo
que para los negativos vale -1, para los positivos vale 1 y para el 0 vale 0. Entonces ella tiene un punto fijo en el 0, la función SGN o signo de Z. Entonces aquí vamos a decirle pues que nos grafique, aunque podemos tomar este mismo. Vamos a pedirle a la inteligencia artificial que me grafique a esta función definida aquí, a la función signo. Entonces, control C, dame el gráfico con Matplotlib, dame el gráfico con Matplotlib de la función signo de variable continua z. Y aquí ya le damos para que ChatGPT nos dé ese código que nos aligera las cosas. Pero en la práctica de codificación lo que hacemos es efectivamente replicar cómo escribir y darle sentido a cada línea del código en cada uno de estos videos cortos de práctica, en la que nos sirve también como un ejercicio cognitivo de lectura diaria alrededor de redes neuronales para hacernos mejores científicos de datos al servicio de la comunidad, en este caso de la Universidad de Antioquia, de Colombia y del mundo. Porque esta ciencia de datos, estas habilidades digitales ayudan a los estudiantes. Entonces aquí, bueno, se está demorando bastante. El internet hoy está amaneció bastante lentico. Mientras él nos hace el código, voy a ir aquí a ver de que mire que ya nos llegó a página 308 en la que estamos leyendo. Aquí está implementar la TLU RESTful Logic Unit, RESTful Logic Unit o TLU, y aquí nos muestra que primero la función de paso y luego bueno, pues genera un TLU de 2. Aquí genera, bueno, una clase de Python para la TLU, una clase de Python que se llama TLU, que se inicia con los pesos y el término de sesgo, y tiene un método predict para, darnos entrada de X y los pesos con los que se inicializó la TLU, entregar el producto escalar con la función dot entre la entrada X y los pesos weights, más el término de sesgo bias. Entonces así nos lo genera como una clase TLU en la primera neurona, ya aquí que puedes verla a través de este cuaderno llamado página 308.ipynb asociado a este video. Entonces así, aquí ya tendríamos la función de Heaviside, la función signo que estamos viendo, y luego efectivamente constituir todo un perceptrón a través de una función de usuario, la función de Heaviside, utilizando la función where, y una clase de Python llamada TLU con un método inicializador donde inicializamos con los pesos y el vector de sesgo bias, los pesos weights y el vector de sesgo bias, y un método predict donde le entra X y sale Heaviside de Z, que es donde Z es la suma ponderada o el producto escalar entre el vector X y el vector de pesos más el vector de término de sesgo. Entonces aquí ya lo implementa, TLU de 2 es, entonces aquí TLU de 2, entonces es porque ella se inicializa nada más con pesos, con peso igual 2, X igual a este array, que es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que son los vértices de un cuadrado, llamémoslo cuadrado unitario, y las predicciones van a ser sobre TLU.predict actuando sobre X, y para ver qué nos hace esta neurona. Entonces aquí vamos a ir a, bueno, todavía no nos ha dado entonces vamos a coger este prompt y lo vamos a llevar a DeepSeek a ver si él sí ya nos trabaja mejor para que ChatGPT en este momento, que está como bajito en internet. Entonces aquí sigue trabajando en DeepSeek. Vamos a trabajarle aquí a ver si ChatGPT desde esta entrada nos funciona mejor. Y también lo podemos ir graficando nosotros aquí en práctica de codificación
Entonces decimos pues gráfica, numeral en comentario, gráfica, gráfica, en este caso gráfica de la función signo. Entonces, bueno, pues la función signo, pues importamos para ello a NumPy como np, y luego importamos a matplotlib.pyplot as plt, y ya con las librerías que necesitamos definimos un dominio. En este caso nos sugiere z igual a linspace para el dominio de -33 con 200 puntos, y definimos la función signo. Entonces él mire que nos la entrega definida con la función where. Me parece muy bacano cuando lo hace así, para aprender a manejar la función where de NumPy. Entonces where para z negativos ya vale -1, y, y en los otros casos él vuelve y aplica la función where para z positivos donde vale 1. O sea que dejó definido para z negativos que vale -1 y para z positivos que vale 1, y en 0 vale 0. Bueno, no dejó esa parte definida. Vamos a ver si él ya la asume así, miremoslo de todas maneras. Entonces corremos este código hasta aquí y evaluamos la función signo, signo, signo en 0, a ver si él de esa manera nos lo evalúa, y dice que en 0 vale 0. Entonces queda bien definida de esta manera para todos, utilizando la función where compuesta con signo misma en la condición negativa. Entonces en la condición positiva, es decir, dada la condición para cuando sea true, ella va a darnos un valor -1, y cuando sea false, entonces va a evaluar para cuando sea positivo. Entonces nos va, en el primer caso nos va a dar 1, y, y aquí ya nos dice que en otro caso vale 0. Entonces aquí ya en esta otra parte, y en otro caso vale 0. Entonces por eso es que aquí ya quedó definido para 0, para el valor en 0. Entonces ahora sí, para valores negativos, por ejemplo, -7, en la función signo nos da -1, y para 7 la función signo nos da 1. Entonces ya quedó muy bien definida en esta práctica de codificación, y así vemos una manera muy bacana de, dado que la función signo tiene 3 casos, uno como condensa 3 casos con la función where en una sola línea, componiendo la función where de NumPy consigo misma. Muy bacano me parece esa estrategia que nos da la inteligencia artificial, y después de definirla, entonces ahora sí, calculas signo de z, signo de z, igual a, aquí ya nos signo evaluado en los z, y luego él ya nos dice, bueno, y vamos a ver cómo estamos graficando. Entonces plt.plot z contra signo de z, label signo de z, y nos sugiere también que el título sea la función signo, y que la variable, el eje horizontal sea la variable z, y el eje vertical con plt.glabel. Bueno, aquí se está demorando un poquito el copilot, entonces aquí le ponemos plt punto glabel, aquí ya nos está completando ahora sí, signo de z, y aquí ya, ¿qué más nos quedaría faltando? Bueno, graficar, salvar, entonces con plt.savefig, y le decimos que queremos que lo guarde en descargas. Entonces en descarga nosotros nos vamos aquí a, pedimos la ubicación de descargas, copiar ruta de acceso para la carpeta de descargas, copiamos esa ruta de acceso, la ponemos en crudo, y le aplicamos aquí un backslash, el nombre de esta que es función signo, signo punto png, con la extensión que queremos que nos guarde este gráfico, y bueno, vamos a ver qué nos sugiere, si de pronto que ponerle más el gráfico. Bueno, pues vamos a ponerle, a ver, de pronto me gusta mucho la cuadrícula, entonces con plt.grid en true, true, que no le he dicho la opacidad. Entonces vamos a grabar ya, y mire que ya me queda la función signo, que se parece mucho a
Aquí nos quedó una pequeña desviacióncita, entonces vamos a darle más puntos. Entonces ya no le vamos a dar 200, sino 400 para que nos quede más precisa. Aquí ya mire que ya se ve más vertical acá en el cambio de los negativos a los positivos. Ella lo que tiene, ella es que en 0 vale 0, entonces ella pasa por el origen, en cambio la función de Heaviside en 0 vale 1, en 0 vale 1. La función de Heaviside en 0 vale 1, es la primera diferencia con la función signo. Y aquí, bueno, esta parte ya no la completó, ya nosotros lo hicimos acá con el Copilot, también muy bacano. Y así ya tenemos que hemos llegado hasta la segunda tipo de función escalón y luego aplicaciones de la TLU, clasificación binaria lineal, similar a una regresión logística o un SVM lineal. Entonces, la TLU o esa unidad lógica de umbral sirve para clasificación binaria lineal cuando los datos son linealmente separables, similar a la regresión logística o a una máquina de soporte vectorial lineal. Y ejemplo, clasificador de flores de iris usando longitud y ancho de pétalo con un término de sesgo x0 igual 1. Entrenar una TLU implica encontrar los pesos óptimos W0, W1 y W2. Entonces para este vamos a poner ese ejemplo. Entonces que le decimos que implemente este ejemplo en lenguaje Python. Entonces le pedimos aquí a Copilot que nos implemente, implementa el siguiente ejemplo en lenguaje Python y se lo damos. Y ahora sí vamos a ver si ya el internet funciona hoy mejor. En este momento porque hoy está como bastante lentico. Y bueno, sigue bajito. Vamos a pedírselo a través de DeepSeek, a ver si ya ahora sí. Vamos a ir por acá. DeepSeek parece que ahora sí está como mejor. Me gusta mucho. Bueno, vamos a dar el ChatGPT, entonces control V y vamos a preguntarle. Entonces, dice que tu texto está claro y bien redactado y a continuación te propongo una versión ligeramente ajustada para mejorar la precisión didáctica y la fluidez. La aplicación es de la TLU o unidad lineal de umbral, unidad lineal umbral, por sus siglas en inglés, Threshold Logic Unit. Clasificación binaria lineal se utiliza para separar dos clases mediante una frontera lineal de forma análoga a la regresión logística o a una SVM lineal o máquina de soporte vectorial lineal. Ejemplo, clasificar flores del conjunto iris según longitud y ancho de pétalo utilizando un término de sesgo con x0 igual 1 y entrenamiento de la TLU consiste en encontrar los pesos óptimos W0, W1 y W2 que definan el hiperplano de decisión. Bueno, aquí no nos dio, ¿deseas agregar una visualización con código Python? Entonces le decimos que sí. Entonces aquí decimos sí, dame una visualización con código Python de una TLU, unidad lógica de umbral, Threshold Logic Unit, para clasificación binaria lineal. Entonces así, ahora sí nos entrega el código que queremos. Entonces, perfecto, aquí tienes un ejemplo completo de Python que muestra cómo entrenar y visualizar una unidad lineal de umbral o TLU para una tarea de clasificación binaria lineal con el conjunto de datos de iris. Usaremos solo dos clases y dos características para mantener la visualización en 2D. Entonces, clasificación binaria con TLU sobre dataset de iris. Aquí tomamos todo lo que nos entrega, agradeciendo de antemano a ChatGPT. Y aquí, bueno, entonces aquí ese nos está pegando es la de que lo haga desde Visual Studio Code. Entonces aquí copiamos esta en línea de texto y pegamos efectivamente este texto que nos acaba de entregar y entonces acá vemos, partimos la línea, gracias a Control Shift guión,
que me encanta este editor por tener esa forma de dividir las líneas, las líneas Markdown y las líneas de código, la capacidad de dividir las líneas del cuaderno Júpiter con el atajo de teclado Control Shift guión. Aquí convertimos este en línea de código, quitamos el delimitador y leemos el código, que miren que nos queda bastante grandecito este ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, en donde primero importa librerías, primero NumPy para vectores, Matplotlib para visualización, sklearn para obtener los datos artificiales. Bueno, estos son datos reales, el dataset de flores de iris de Fisher, un biólogo de hace más o menos 80 años este dataset o más, y Scalar Preprocessing Standard Scaler para escalar los datos con la estrategia de estandarización, y Linear Model, el Perceptron, para obtener del módulo Linear Model de la librería Scalar a la clase Perceptron. Entonces así ya tener un Perceptron, y entonces aquí con la variable iris cargamos los datos, tomamos los predictores X como iris.data y le decimos que solamente queremos la tercera y cuarta columna, pero todas las filas utilizando notación de corchetes y la notación de punto con la clave DARA, y iris.target para la variable objetivo. Y luego binary filters para clasificación binaria, entonces crea la variable objetivo con este booleano, y menor que 2. Entonces para y menor que 2, para que me quede solamente, él nada más considere y igual a 0 o y igual a 1. Nada más para que nos quede solamente para identificar acetosa 0 o versicolor 1, como nos lo indica bien este comentario. Entonces así nos quedaría X de binary filter. Entonces con este booleano filtramos los predictores solamente para identificar setosa y versicolor y las etiquetas asociadas a setosa y versicolor. Y luego instanciamos la clase standard scalar y luego aplicamos el método fit transform para estandarizar los datos predictores, escalarlos y luego entrenar la TLU instanciando el perceptron con número máximo de iteraciones en 1000, un eta o tasa de aprendizaje en 0.01, bien pequeña, menor a 1, muy cercana a 0, y random state de 42 para hacer reproducible los resultados. Y ya con TLU le aplicamos a TLU a esa instancia de perceptron, de la clase perceptron, el método fit con los datos X, STD y Y, ya los datos escalados y las etiquetas, y creamos una función, la función de usuario para graficar la frontera de decisión llamada plot decision boundary, donde utiliza MeshGrid para hacer una cuadrícula con 200 puntos. Aquí es muy bacano porque entonces nos genera 200 puntos en X, 200 puntos Y, o sea, un conjunto, una cuadrícula definida a través de los vectores XX y YY, una cuadrícula en el plano, en el dominio, que aquí lo definimos el dominio, desde el mínimo al máximo de los atributos que estamos tomando. Y aquí, bueno, aquí me parece como Ymin y Ymax, así para el segundo atributo. Entonces, para Xmin y Xmax son para el primer atributo, y el Ymin y Ymax, el rectángulo de visualización, para el segundo atributo. Por eso se toma X de 1 para el segundo atributo, X de 0 para el primer atributo. Y para predict, entonces aplicamos la concatenación, aplicamos el método predict para hallar la z, aplanando el vector XX con el método Ravel y el vector YY con el método Ravel, y concatenándolos con la función c-bajo para concatenar vectores, en este caso vectores fila, y obtener un z de vector fila y redimensionarlo con reshape a la misma forma de XX, ¿no? A través de xx.shape para obtener la forma de XX y redimensionar con la forma de x de XX a z.
y así ya tener un nuevo Z por reasignación. Un nuevo Z, creamos la figura, Contort F para XX, YY y Z con opacidad de 0.3 y CMap en Color para mapa de colores, bueno, mapa de calor. Entonces aquí es para rellenar la región de decisión. Y aquí para graficar los puntos de datos. Entonces aquí le ponemos, este nos va a mostrar los puntos de datos. Aquí nos muestra mostrar los datos. Aquí ya el significado del primer atributo. Etiquetas para los ejes. Entonces, en este caso es la longitud del pétalo contra el ancho del pétalo. Entonces, aquí también numeral. Y el título, dice, lo dejo con la variable title, donde title se lo das cuando llamas al método de float decision boundary, en donde le das los datos los predictores, la variable objetivo, el modelo, el tipo de modelo y el título del gráfico. Entonces aquí, cuando lo llaman, aquí le llaman los datos predictores XSTD, Y, TLU es el modelo y la frontera de decisión es de la TLU es el título del gráfico. Entonces aquí ya lo ejecutamos. Vemos que nos va a quedar eso muy bacancito. Como tenemos una visualización tan bacana gracias a Maploli y en este caso la inteligencia artificial DeepSeek. Vamos a ver si ahora sí miren cómo queda de bueno con el uso de un perceptrón, uno solo, para clasificación binaria, en el caso de que efectivamente los datos son linealmente separables. Miren que linealmente separables porque existe esta línea recta, dependiente negativa en este caso, que separa a los azules de los naranja. Bueno, me faltó el legend, donde le pongamos, aquí le vamos a poner la leyenda. Entonces aquí le ponemos plt.legend, legend, para que nos dé la leyenda. Vamos a correrlo así, vamos a correrlo de esta manera. Y mire que ya, bueno, no nos generó aquí leyenda. Entonces le ponemos, bueno, pues, ¿quiénes son los rojos? Entonces, que los rojos, la graficación de los rojos, vamos a ponerle aquí color warm. Bueno, aquí están con color warm para los datos. La longitud y el ancho de pétalo. Y ya le cambié de color de acuerdo a si cambiaba el objetivo Y. Entonces el color lo da a través del parámetro Y con Y. Pero entonces, bueno, podemos ponerle la leyenda. Vamos a ver que él nos sugiera la inteligencia artificial para ponerle que los azules sean, en este caso, iris setosa y los rojos sean el versicolor. Entonces, control C. Aquí le vamos a poner leyenda. Entonces aquí le ponemos un control V y lo corregimos. Iris setosa. Creo que necesitamos es como que él nos corrija el código para que efectivamente la leyenda identifique a iris setosa y entonces le vamos a pedir a la inteligencia artificial que nos corrija el código para que nos identifique y el lector pueda ver el rojo a qué clases representa y el azul a qué clases representa. Control C. Le pedimos corrígeme el siguiente código para que la leyenda indique las clases, los nombres de las clases representadas. Los nombres de las clases representadas. Entonces aquí le damos y para poder mejorar ese método legend y vemos cómo la inteligencia artificial nos facilita esta lectura, una lectura que llamamos lectura experimental, que es una lectura activa, que permite al estudiante efectivamente experimentar con el código, cambiarlo, mejorarlo, asistido con inteligencia artificial. Los cuadernos Jupyter editados con VS Code,
Aquí mire que ya nos lo mejoró. Y aquí, entonces, el resultado tiene que ver la leyenda iris setosa para azul y iris versicolor para rojo. Y ¿cómo lo hizo? Bueno, pues cambió las cosas. Eh, la función plot decision boundary para la graficación de la frontera de decisión le agregó separar la clase y añadir etiquetas. Entonces, for class, class value, class label, entonces hizo un zip entre 0 y 1 para iris setosa y iris versicolor para asociar el 0 a iris setosa y el 1 a iris versicolor. Y en los skater, entonces PLT skater graficar, entonces por aparte, eh, los X para Y class value de 0 contra los Y class value de 1. Entonces, generar, bueno, en cada caso va a graficar entonces este ciclo para primero los azules y luego los rojos. Para cada clase. Primero los azules y luego los rojos. Luego, aquí ya las etiquetas para los ejes, aquí el título y aquí ya la leyenda, donde va entonces a tomar la leyenda. Ahora sí, me va a tomar que aquí, cuando el skater tiene H color K, pues el borde va a ser negro y CMap en cool warm o mapa de calor, mm, mapa de calor cool warm, cool warm. Entonces ahora sí, copiamos acá y lo pegamos control V, cambiamos este, corremos de nuevo y ya vemos de que tiene el azul para iris setosa y el naranja para iris versicolor. Gracias a él separar los datos en el skater, separar por un lado a la primera clase y a la segunda clase. Y así ya él sabía que la primera clase, el class label era iris setosa. Entonces aquí, claro, aquí es donde el PLT Skater en cada vez que corre el ciclo para, a través del parámetro label, toma la clase label o la etiqueta de clase. La etiqueta de clase. Entonces utilizó una función Skater, gráfico por aparte, cada una de las clases, gracias a un ciclo para, y cada vez que graficaba una de las clases, tomaba la etiqueta de cada clase a través del parámetro label. Muy bacano. Y entonces así vemos otra ventaja y es el uso de el parámetro label de la función skater y el parámetro hColor para el borde de las clases, el skater plot y que sea mapa de calor coldware para que él elija cuál va a ser rojo y cuál va a ser azul, cuál va a ser para el color caliente, cuál para el color, las clases para el color frío. Bueno, entonces así ya tenemos entonces una excelente visualización y vemos cómo el perceptron sirve para cuando la clasificación es binaria de datos linealmente separables. El perceptron nada más sirve para linealmente separables, converge bien para cuando hay separación lineal. Bueno, entonces en el próximo video seguiremos pues para abarcar entonces estas dos páginas, la página 328 de la segunda edición de Guerón, que es terminar todo esto sobre el perceptrón, todo lo que tenemos sobre el perceptrón, con la práctica asociada, y ya en la página 479, eh, con la traducción, y aquí ya lo vamos a pedir, la traducción, entonces aquí vamos a ir al libro, control C, y le pedimos que efectivamente nos traduzca, tradúceme el siguiente texto, entonces al español, y luego nos dé la sugerencia de práctica de codificación para crecer como científicos de datos en la teoría alrededor de redes neuronales y la práctica de codificación en el lenguaje Python como dos objetivos en cada una de esas lecturas diarias de aproximadamente 40 minutos cada día. Bueno, así las dejamos y les agradecemos mucho. Muchas gracias.